La última vez que nos vimos fue en Suiza, cuando ibas a hacer el ultramaratón. Fueron los 100 kilómetros, ¿no? El CCC del Sí, UTMB. sí. Eso fue en agosto del año pasado. En agosto del año pasado la carrera fue el 1 de septiembre de 2023. Que fuimos a comer el fondue y de ahí, creo que el día siguiente se fueron a Chamonix. Eh, Traías un problema con el transporte, ¿no? ¿Cómo le hiciste para llegar para allá? Sí, íbamos a tomar uno de estos camioncitos Flixbus, Sí. que Ay, que les cancelaron. que son muy comunes en Europa, Sí. y nos lo cancelaron 2 veces. La primera vez tuvimos que rentar un coche para llegar a Cormayor, Sí. porque iba con mi papá Sí, mi mamá y mi novia, sí. y ellos corrían una carrera como 3 días antes que yo. Entonces teníamos que llegar a su carrera para que la corrieran, una carrera de 15 kilómetros que hicieron como pues excusa para acompañarme. Y nuestro plan era regresar a dejar el coche que habíamos rentado, Sí. porque no tenía caso tenerlo estacionado en Cormayor, que es el pueblo en Italia que está del otro lado del Mont Blanc, del otro lado de Chamonix, en el Mont Blanc. Sí. Y pues al siguiente día íbamos a regresar el coche, eso hicimos, y dijimos, bueno, pues agarramos el camión al día siguiente porque seguro esta vez sí sale. Y al final tampoco salió la segunda vez. Entonces pues ya tuvimos que rentar básicamente un taxi como entre 8 personas para que nos llevara, una van. Y pues salió medio caro, pero se logró. ¿Y cómo les fue a tu papá y a tu novia en la corrida? ¿Bien? ¿Les Súper gustó? bien, súper bien, les encantó. La verdad es que está espectacular. Pues los Alpes están padrísimos. Sí. Una experiencia muy diferente correr allá que correr, pues primero que correr en la calle y también que correr en México. Era una carrera cortita de 15 kilómetros, pero con muchísimo desnivel. Creo que tenía como 1500 metros de desnivel. Entonces, pues básicamente una subida muy larga y después la misma bajada muy larga. Y les fue muy bien. Muy bien, mi papá, según él, estaba preocupado porque no veía a Ana Ceci, mi novia. Pues pensó que se había quedado atrás. Cuando llegó a la meta se dio cuenta que llevaba media hora Ana Ceci que había llegado. ¿Le ganó a Nacesi a tu Entonces le papá? ganó, sí, por muchísimo, como por media hora. O sea, no sé si le gusta el correr en montaña y todo eso. ¿O fue la Pues primera? ha hecho 2 carreras en toda su vida. Las dos de entre 15 y 20 kilómetros. Pero la verdad es que está súper fuerte y yo creo que es bien aferrado, y yo creo que podría ser buena si se pone a entrenar fuerte. Sí, sí, le veo la personalidad, que tiene como esa personalidad de, no sé, como de negocios, de curiosidad, de darle para adelante, ¿no? Es Sí, como emprendedora por naturaleza. sí, y no se le atora nada, y además yo creo que es también competitiva, eh, Sí, y pues por yo creo que esas son cualidades que te ayudan muchísimo seguir a ser adelante. bueno en los deportes. Claro, claro. Eso, ellos corrieron esa carrera un día antes que tú, 2 días o 2 días antes que tú. Fue quizás 2 o 3 días antes que yo. No, yo diría 2 días antes. Ok. Sí. Y después tuvieron el día siguiente de descanso para conocer ahí los alrededores, tranquilo. Sí, Se la pasaron ahí en la zona, me imagino. Descansando tú también, porque tenías que descansar para la carrera, ¿no? sí, descansando, cuidándome de no pues, turistear demasiado para no estar cansado el día de la carrera, Sí. comiendo bien, durmiendo bien, y pues sí, eso hicimos Órale, 2 días antes. qué bien. Y la carrera que tú hiciste es la CCC, ¿verdad? Que son los 100 kilómetros de Courmayeur, das la vuelta y terminas en Chamonix, Sí, ¿no? creo que CCC quiere decir, tú vas a tener mucho mejor pronunciación que yo, pero Cormayor, Champexlac Ok, y Chamonix. Chamonix. Sí. Entonces esas son las 3 Cs. Es prácticamente media vuelta del circuito de la UTMB, que es la carrera más Legendaria. legendaria de trail del mundo. Es, no sé, como el Super Bowl mucho más nicho que el Super Bowl
el Super Bowl del trail running. Y sí, son 100 kilómetros con casi 6,000 metros de desnivel. 6,000 metros de nivel con 100 kilómetros. Eso equivale a 160 kilómetros planos, porque cada kilómetro vertical equivale a... ¿Cómo es la conversión? Cada 100 metros verticales equivalen a 1 kilómetro plano. ¿Sí sabes esa conversión? No, Sí, no lo conocía. yo lo vi en la página de UTMB porque decía, oye, no es lo mismo correr 32 kilómetros en Ciercinal que aquí plano en la calle, ¿no? Claro. Y vi que existe esa conversión para definir la categoría de la carrera. Cada 100 metros verticales Ujú. equivale a 1 kilómetro horizontal. Entonces, si tú hiciste 6,000 metros de verticales, quiere decir que son 60 kilómetros planos. Entonces, quedan 160 kilómetros. Hiciste una carrera de 160 kilómetros planos. Ok. Y que es un carrerón, o sea, es 100 brutal, millas. ¿no? Sí. Pero ese fin de semana, al principio era nada más el UTMB y ya lo han ido creciendo y hay muchas carreras de diferentes distancias, pero según yo, aunque no entres a la carrera legendaria, hay que clasificar para hacer una de esas otras carreras del mismo fin de semana, ¿no? ¿Tú tuviste que clasificar para la de 100 kilómetros? Tienes que juntar puntos para entrar a una lotería. Sí. Y básicamente entre más puntos tengas, pues más probabilidades tienes de salir en la lotería. Entonces, yo la verdad es que fui suertudo porque únicamente tenía 3, les llaman piedras, tenía 3 piedras que conseguí corriendo otra carrera de 100 kilómetros de Mascota, Jalisco, a Puerto Vallarta. Eh, y, y con esas 3 piedras tuve suerte de salir en el sorteo. Hay gente que conozco que ha tenido más de 12, 15 piedras y no sale en el sorteo. Entonces, pues cada piedra es como un boletito de lotería y pues tuve suerte. La verdad es que pues fue una experiencia espectacular. Definitivamente lo más padre y la experiencia más impactante que he tenido en términos de ejercicio de deporte. Eh, Súper recomendado para cualquier persona que quiera desafiarse física y mentalmente. Y Sí, la verdad es una carrera increíble, es un lugar increíble. A mí me gustaría hacer una de ese fin de semana. No sé si la de 100 kilómetros, no estoy listo todavía, pero ahora que hiciste eso, estuve pensando más seriamente. Dije, ay, a ver, me voy a meter a entender cómo funciona eso para ver si me meto a hacer una carrera también de ese fin de semana. Y me di cuenta que hay otra variable también. Y la otra variable que te da más probabilidad de entrar todavía es tu index, creo. Tu posición. Creo que necesitas haber hecho una carrera de la misma distancia o algo así para poder entrar a la lotería. Y además los stones te aumentan tu probabilidad, ¿no? Y como dices tú ya habías hecho una de 100 kilómetros y tenías las piedras, entonces por eso pudiste entrar. sí, creo que el index te... Según yo, como lo entiendo, no me creas mucho. Ahí hagan su propio research, pero creo que el index te sirve para permitirte entrar a la lotería. Si tienes arriba de cierto index puedes entrar, pero a partir de ciertos puntos en el index ya no te suma ni te quita tener un index mayor. Entonces lo que te ayuda es tener más piedras. Y las piedras las consigues corriendo carreras de la marca UTMB. Es una marca, un serial de carreras en todo el mundo. Y pues sí, yo nada más había corrido una de esas carreras que me había dado 3 puntos. Sí tenía el index, perdón, que se necesitaba y con eso salí. ¿Y qué tal estuvo la carrera? ¿A qué hora empezó la carrera? La carrera empezó a las 9 de la mañana en Italia, Cormayor. Es una carrera padrísima, pasas por 3 países durante la carrera. Se supone ahí en las instrucciones de la carrera te dicen que tienes que correr con un ID, con tu pasaporte básicamente, porque pues estás cambiando de país. Digo, la realidad es que pues nunca te lo revisan, ¿no? Yo lo traía pues porque ahí Por te, si las te- te- dudas. te lo pedían,
pero está padrísima esa experiencia de pasar por 3 países distintos. Ves vistas súper diferentes, alta montaña con muy pocos árboles, con vista al Mont Blanc, los glaciares. Eh, mm, También pasas por bosques muy padres con vacas típicas suizas, eh, por pueblitos preciosos sobre todo en Italia y en Suiza. Y después te toca la noche ya en Francia. Correr de noche siempre es pues muy diferente y muy, yo diría, desafiante mentalmente. Entonces, pues sí, padrísimo. Sí, ese es. O sea, los paisajes allá en los Alpes, yo que he corrido en los Alpes, se me hacen los paisajes más majestuosos. Y tú estuviste, ¿cuántas horas duraste haciendo esa carrera? ¿16 horas? Hice, no, 17 horas 51 minutos. 17 horas 51 minutos corriendo en la montaña. Digo, obviamente vas caminando, vas trotando, no todo el tiempo vas corriendo, pero aún así, híjole, aunque vayas caminando, a mí me ha pasado que voy caminando en las subidas y se me empieza a calambrar una pierna y dices, ¿y ahora cómo lo voy a hacer para llegar hasta arriba y luego la bajada y luego subir otra vez? No sé, ¿no tuviste problemas en las piernas En las piernas, musculares? no. Además de muchísimo cansancio, no tuve calambres, no tuve tampoco ampollas muy grandes. Digo, algunas Chiquitas nomás. chiquitas, nada así que no me permitiera seguirme moviendo. Pero sí, como dices, definitivamente caminas muchísimo en la carrera. En unas subidones muy, muy difíciles, muy empinados, pues no tienes de otra más que caminar, no tiene caso tratarlas de correr. Quizás los profesionales las corran, pero los que somos más mortales, pues las caminamos con los bastones a buen paso. Vas prácticamente a la misma velocidad a la que irías corriendo, pero pues te cansas la mitad, ¿no? Y los planitos y las bajadas, pues sí las tratas de correr. Después de un rato, las bajadas, bueno, después de muchos kilómetros, las bajadas se vuelven sumamente difíciles también. Correr en el terreno de los Alpes es súper diferente a lo que estamos acostumbrados en México. Creo que no tenemos en México el tipo de montañas que tienen allá, no son, quizás pueden llegar a ser más altas en metros sobre el nivel del mar, pero no son tan empinadas, tan escarpadas. Entonces, yo sabiendo eso, si volviera a ir, que me gustaría, aquí públicamente lo digo, en algún momento correr, ahora sí, la vuelta completa, los Wow. 160 kilómetros, 170 creo que son kilómetros de la UTMB. Te voy a ir a echar porras. Sí, a ver si para 2026 2026. es el proyecto. Y tienes que hacer una de 100 kilómetros, ¿no? Bueno, una de 100 millas, perdón, para poder clasificar. O puedes, ya con lo que tienes, puedes intentar entrar o todavía Creo no? que, bueno, ahorita no tengo ninguna piedra, entonces el próximo año voy a empezar a hacer carreras para ir juntando piedras para buscar meterme al sorteo de 2026. Eh, Creo que no necesitas haber corrido una carrera de 100 millas, lo que sí necesitas es haber corrido una carrera de 100 kilómetros. Eso sí estoy seguro. Yo el próximo año pues planeo hacer una de estas, todavía estoy entre dos, no estoy seguro por cuál me vaya a terminar yendo, pero pues es el plan, a ver si se logra. Oye, y dijiste que no tenías mucho cansancio muscular, pero que tenías fatiga en tu cuerpo. Ahí es muy importante la nutrición, qué vas comiendo durante la carrera, saber cuánto comer, cuándo, porque también puedes comer de más, luego no puedes correr. ¿Tú qué era lo que comías en la carrera? ¿Cómo sabías cuánto comer, qué comer? Pues para dar un poquito de contexto, corres con un chaleco durante toda la carrera, en el que traes básicamente 2 ánforas con agua, 2 flasks les llaman, como bolsitas suaves con agua, que vas rellenando en cada uno de los abastecimientos. Hay abastecimientos como cada 10 kilómetros en la carrera.
Y en los mismos abastecimientos, además de haber agua y electrolitos, Gatorade, lo que sea, hay también comida. Entonces, básicamente durante la carrera yo ya sabía más o menos cuánto tenía que ir comiendo mientras iba corriendo con geles y gomitas. Eh, pero en los abastecimientos prácticamente mi estrategia, que creo que quizás podría mejorar, y yo creo que ahí está una de las grandes oportunidades de mejora que tengo yo como corredor. Eh, bueno, mi estrategia fue comer lo que se me antojara, lo que mi cuerpo me pidiera. Si quería comer fruta, comía fruta. Si quería comer sopas, sándwiches, ¿qué más Queso. daban? Quesos, carnes frías daban también en esta carrera europea. Casi te Está dan, simpático. hay unas que te dan hasta vino, que te dan degustación de quesos, degustación de carnes frías, vino. Pero bueno, ya para una carrera de ese nivel ya no puedes jugarle con el vino porque si no, no llegas. Sí, vino no me tocó y yo creo que no hubiera tomado, Pero en esa sí, pero pues dan un montón de cosas, chocolates, etcétera. Entonces yo comía básicamente lo que mi cuerpo me pidiera. sí. Yo creo que tengo oportunidad de mejorar en mi alimentación. No sé qué tanto, afortunadamente también tengo un estómago muy... Sensible. Pues no, yo al revés, yo creo que muy aguantador. Ah, muy aguantador. Ok. No soy... No es común que me sienta mal del estómago en este tipo de carreras. A muchísima gente le ocurre. Yo creo que es casi igual el porcentaje de gente que se acalambra del porcentaje de gente que pues tiene problemas estomacales y por ende no termina la carrera, ¿no? Si ves en estas carreras a muchísima gente vomitando en las... En los lados. es asqueroso, pero sucede, ¿no? Vomitando en el camino, que no pueden ya seguir comiendo porque su sistema digestivo pues prácticamente se bloqueó y ya no les permite ingerir nada más. Entonces, pues definitivamente es muy, muy importante la alimentación. Yo creo que yo soy suertudo en que, por lo menos durante la carrera, me va bien. Y dices que llevabas tus gomitas, llevabas tus geles, eso es lo que llevabas más o menos contado. Y la verdad, yo que cuando como los geles o las gomitas, siento inmediatamente cuando entran al cuerpo y me entra la energía. Digo, es limitado. Si estoy comiendo eso durante 2 días, obviamente va a haber un punto en el que no hacen efecto. Pero tú, como era una carrera muy larga, también tenías esa parte un poco más freestyle de decir, ¿sabes qué? Voy a agarrar un plátano, se me antoja pan, se me antoja queso, tenías esa libertad y lo ibas probando. Digo, son carreras tan largas que necesitas tener, no puedes ser tan rígido, porque si eres muy rígido y se te sale de control la estrategia en las primeras 3 4 horas, después ya empieza la cabeza a dar la vuelta ahí de, probablemente te sientes mal porque no cumpliste la estrategia, deberías de seguir el plan exactamente como lo habías dicho y te empiezas a pelear contigo mismo, ¿no? Entonces también yo creo que es importante llevar esa flexibilidad en la carrera para decir, también voy a ir escuchando a mi cuerpo para adecuar lo que voy a comer respecto a lo que me está pidiendo mi cuerpo. Y así como lo puedes adecuar en tu comida, en tu alimentación, en tu hidratación, también lo puedes adecuar con tu hidratación. Y con tu paso, la velocidad a la que estás corriendo. Sí. Aquí, ¿cómo le hacías tú para definir la velocidad a la que ibas corriendo? Porque yo uso mucho la frecuencia cardíaca y yo digo, de esta frecuencia no me paso, aunque esté súper empinado, si tengo que caminar, camino. Si está plano y puedo correr, corro, pero trato de mantener mi frecuencia cardíaca siempre al mismo ritmo. Hay gente que lo hace al feeling. Tú aquí en esta carrera, ¿cómo definiste la velocidad a la que querías correr? O Pues lo hacías, vamos a decir, lo hacías al feeling o traías una estrategia. la realidad es que para las carreras de trail es muy difícil tener pensado Un un paso. paso, una Sí. velocidad a la que quieres correr. Definitivamente yo creo que el proxy o la forma más fácil de hacerlo es con la frecuencia cardíaca. Yo la verdad es que no me he acostumbrado a hacerlo así.
como lo he hecho es, pues como decías, al feeling, aprender a conocer, más bien conocerte, aprender a escuchar a tu cuerpo, saber qué tanta gas te queda, qué tanto más le puedes meter. La verdad es que no es fácil y es como algo que tienes que romper, como un obstáculo mental que tienes que romper, sobre todo si vienes de correr maratones en la calle o hacer triatlones, que pues son deportes en los que se presta muchísimo el ir viendo tu reloj y saber cuál es el ritmo que tienes que llevar y cuánto... Sí, sí, sí. ¿A qué velocidad tienes que a qué ir? velocidad tienes que ir, Sí. cuánto tiempo tienes que llevar para el kilómetro 25, lo que sea. O cuando yo hablo con mis amigos que son triatlonistas o maratonistas, es una de las cosas que más difícil se les hace entender del correr ultramaratones, sobre todo en el cerro. No tanto por el hecho de ser tan largos, más bien por el hecho de que hay desnivel, que hay terreno que no sabes cómo va a estar, si hay muchas piedras, si está resbaloso, si está eh, Sí, que está mojado, complicado etcétera. el terreno. Sí, entonces, pues lo que termino haciendo yo, en resumen, es seguir las sensaciones que siento y guiarme por ahí. Claro, claro, sí, sí, sí. A mí se me hace, la verdad, ese método, si te pones a pensar cómo corríamos los seres humanos hace 1000 años, es más, hace 200 años, o hace 10.000 años, no teníamos un Garmin para decirnos a qué velocidad podíamos correr, ¿no? No teníamos una banda para el corazón para saber a qué velocidad teníamos que correr. Siempre era el feeling, Claro, pero nos dejamos de correr las distancias que estábamos corriendo en aquella época y como que nos está costando trabajo reconectar con nuestro cuerpo y darnos cuenta que nuestro cuerpo en sí tiene la respuesta. Y como todo ahorita lo manejamos con datos y estamos acostumbrados a ver datos y tomar decisiones en base a datos, yo me acostumbré a entrenarme y hacer carreras en base a datos. Entonces, ahora que empecé a hacer trail, me di cuenta, oye, no puedo correr de la misma manera en la que estaba corriendo cuando hacía triatlón, porque el triatlón es el mismo ritmo todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando nos ponemos a hacer ultramaratones o trail en montaña, subes, bajas, luego hay un obstáculo, tienes que brincar algo, entonces no puedes usar la misma metodología y por eso me daba curiosidad entender cómo le hacías tú, porque yo uso lo que puedo usar del triatlón, pero nunca he tenido nadie que me diga, alguien que haya hecho una carrera tan larga como tú, que me diga, ¿sabes qué? Yo le hago de esta manera, pero ahora que me dices, quiere decir que sí voy por buen camino. Voy a seguir usando el corazón como indicador para decir, ¿sabes qué? Voy a mantener un ojo en el corazón, no ir tan rápido, pero al mismo tiempo, a ver, aquí te sientes bien, métele un poquito más, o acá te sientes más cansado, no te forces a ir a esa frecuencia cardíaca. Pero bueno, así como hay momentos en los que estás sintiendo tu cuerpo, hay momentos en los que va a haber mucho estrés, que te vas a sentir muy, muy cansado. Y en esos momentos tan cansados, empieza la mente a dar vueltas y decir, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te metiste a hacer este deporte? ¿Por qué te escribiste esta carrera? ¿Cuál fue uno de los momentos más difíciles que tú tuviste durante tu carrera? Me imagino que pasaste por varios, ¿no? sí, pues definitivamente estas carreras sucede muchísimo el que te empieza a cuestionar qué carajos estás haciendo corriendo en medio de la noche, a media montaña, solo, con frío. Entonces, yo personalmente en esta carrera lo sentí, me acuerdo perfectamente, como el momento más bajo que tuve en la carrera fue saliendo de un abastecimiento en el kilómetro 70. Ya estaba haciendo frío, me acababa de cambiar de camisa porque pues traía mi camisa mojada de sudor de haber corrido todo el día con el sol. Cayó la noche, me cambié de camisa, me puse una camisa seca, me puse una chamarra y me comí una sopa en el abastecimiento rápido, sentado, a lo mejor no sé si lo debí de haber hecho, ¿Qué kilómetro dijiste? kilómetro 70. O sea, llevabas el 70% de la Llevaba el carrera. 70%, faltaban 30 kilómetros, que a lo mejor habrán sido 5 horas.
Entonces, pues sabía que todavía faltaba muchísima carrera, ¿no? Podía todavía, o sea, no estaba para nada del otro lado. Me acuerdo perfecto salir del abastecimiento, ya muy dolido, muy molido de las piernas, muy cansado, con sueño. Y en ese momento arrancamos con una subida fuerte, saqué mis bastones, me puse a caminar y en ese momento empezaron las dudas en mi cabeza fuertísimo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Podría estar dormido, cenando, calientito. ¿Qué necesidad? No tienen nada de... O sea, a nadie le hace ninguna diferencia si termino o no esta carrera, no estoy ayudando a nadie, si la termino no estoy perjudicando a nadie, si no la termino, si abandono en este momento. Y pues así, la verdad es que estás solo en la montaña, tienes mucho tiempo y también mucho silencio para que tu cabeza se ponga a pensar en todo, ¿no? Yo afortunadamente logré lo que yo me decía en la cabeza es, pues, un paso a la vez. Hay que seguirnos moviendo y eventualmente me sentiré mejor. Y así fue como logré, pues, terminar la carrera, seguir corriendo y eventualmente terminar la carrera. Después tienes highs muy altos, ¿no? A lo mejor tienes como los lows, por lo menos físicamente, más bajos que puedes tener. Pero también tienes unos highs de felicidad, Sí, 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 totalmente de felicidad, de emoción, de de euforia exactamente. muy, muy fuertes. Cada que terminas de subir una subida dura, cada que llegas a un abastecimiento y vas como palomeando milestones en tu cabeza. Entonces, pues sí, definitivamente no tiene ningún valor para la sociedad correr ultramaratones, pero yo creo que personalmente para tu cabeza y para tu quizás autoestima y para forjar tu carácter, eh, definitivamente yo creo que tiene muchísimo valor. Sí, 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 seguro, seguro. Es súper formador. Y dices que en el kilómetro 70 tuviste un momento de mucha dificultad. ¿Recuerdas cuánto tiempo duró ese sufrimiento tan duro de ahí? Yo cuando hice el Ironman, empecé a sufrir, creo, en el kilómetro 10 y creo que me llevé ese sufrimiento hasta el kilómetro 40. O sea, fueron 30 kilómetros del maratón de sufrimiento. No fue así de que un kilómetro o dos, no, fue mucho tiempo. ¿Contigo fue más transitorio o también duró bastante tiempo? Yo diría que fue quizás del kilómetro 70 al kilómetro 90. Ok. A lo mejor porque en el kilómetro 90 ya sientes que pues ya estás del otro lado. Digo, tienes que terminar, te quedan 10. Pero pues ya sabes que lo vas a terminar sea como sea, ¿no? Sabes que aunque te tengas que arrastrar, lo terminas. Yo diría que del kilómetro 70 al 90. Y más fuerte, sobre todo cuando salías de estar calientito en la carpa, en el abastecimiento, comiéndote una sopa. Justo después de salir de eso, era cuando más fuerte se sentía, cuando estabas dejando la comodidad y volviéndote a exponer pues, El sufrimiento. al sufrimiento, la incomodidad de seguir corriendo después de 15 horas, ¿no? Claro, claro. Y así como tuviste ese low muy duro ahí, ¿recuerdas algún high específico que hayas dicho, wow, qué feliz estoy de hacer esta carrera, de estar haciendo esto, de estar aquí en medio de los Alpes, de ver el Mont Blanc, de estar en este fin de semana legendario del UTMB? ¿Hubo algún momento que recuerdes en el que te sentiste así? Hubo varios. El primero en la carrera en el que me sentí así fue justo cuando cruzamos por el paso más alto, por un paso de montaña que es el punto más alto al que llegas en la carrera. Simplemente, yo creo que
porque era una meta mental, un milestone que yo me había creado en mi cabeza, como, ya palomeé es la parte más alta, ya pues lo demás quizás va a ser un poquito más fácil, ¿no? Que yo creo que es algo que tienes que pues medio engañar a tu mente a hacer, ¿no? Como coleccionar estos milestones de, pues ya pasé por el punto más alto, ya llevo otro que yo seguido me digo es, ya llevo el 10% de la carrera, ¿no? Y me siento muy bien. Entonces, pues simplemente 10 veces esto, pues no suena tan mal, ¿no? Solo falta 90. Solo falta 90. O ya llevo la mitad de la carrera. Bueno, pues ya la otra mitad pues ya es de bajadita. Son cosas que yo constantemente me estoy diciendo para pues convencerme de seguir adelante y no rendirme y no caer en esa espiral de pensamientos negativos que eventualmente te pueden llevar a abandonar una carrera. Sí, claro. Oye, ¿y cómo fue que entraste a este mundo de los ultramaratones? ¿Por qué decidiste irte a sufrir a las montañas y a sentirte feliz en las montañas al mismo tiempo? ¿De dónde salieron, de dónde nació estas ganas de hacer este deporte tan particular? Porque es relativamente nuevo cuando empezaste a hacerlo tú. Ahorita siento que está un poco más de moda. En Europa ya es difícil conseguir lugares para hacer carreras normales, Claro. pero cuando empezaste a hacer esto no era tan famoso. ¿Por qué te metiste a hacer esto? Yo creo que desde chico me llamaron la atención los deportes de resistencia, los desafíos largos. Siempre me gustaron las ideas Aventura. perdón, lo dije mal. O sea, siempre me gustaron las historias de desafíos muy, muy difíciles que se lograron, ¿no? Típicas historias de las personas que trataron de escalar el Everest cuando nadie lo había hecho, que trataron de cruzar la Antártida, incluso que las primeras personas que llegaron a la Luna. Como que siempre tuve una fascinación, o desde chico tuve una fascinación por esas historias. Entonces yo creo que tenían un appeal muy especial para mí, hacer este tipo de desafíos. La aventura y las montañas también siempre me han gustado, y combinarlo con el desafío de hacer algo que, si lo piensas y nunca lo has hecho, suena imposible, pues como que me llamaba muchísimo la atención. Creo que quizás también ayudó el hecho de que mi papá había hecho ya muchos maratones, y incluso un Ironman. Entonces yo creo que al verlo a él corriendo este tipo de carreras me inspiró, y seguramente tuvo algo de influencia en que yo las quisiera hacer también. Sí, totalmente. Influye mucho lo que nuestros papás hacen. Yo también entré por eso, por mi papá, porque a mi papá siempre le ha gustado mucho hacer deporte y me iba de chiquito a hacer bici de montaña con él. Disfrutaba muchísimo de aquellas idas. Me acuerdo todavía que me caía a veces cuando estaba haciendo bici de montaña en las subidas, que tienes que controlar la potencia porque si lo haces muy rápido derrapas y te caes. Y me desesperaba mucho cuando me caía porque ya no me podía subir a la bici, tenía que subir caminando y aventaba la bici, hacía mi berrinche. Pero después, al final, ya que llegaba hasta arriba, me decía mi papá, ya viste, sí se pudo, ahora vamos de regreso. Y la bajada la disfrutaba muchísimo. Entonces entiendo, entiendo cómo pudo haber influido tu papá también. Pero yo recuerdo también que desde que empezamos en el TEC, a ti te gustaba mucho ir de excursión, ¿no? Te gustaba como el alpinismo. ¿También fue por tu papá que intentaste hacer eso? Yo creo que definitivamente fue por mis antepasados. El alpinismo a lo mejor viene de un poco más atrás. Mi abuelo, pues le gustaba también muchísimo la naturaleza. Hizo pues algo de alpinismo de chico, que para pues que habrá sido hace 70, 80 años, pues era muy, muy raro. Eh,
Digo, hizo las montañas de aquí de México, el Ixta, el Pico, el Popocatépetl, que en ese entonces se podía escalar todavía. Y yo creo que de ahí viene un poquito el amor por la montaña. Mi papá también de chico nos llevó a acampar muchísimo, entonces pues parte del alpinismo es estar en la montaña sin tantas comodidades acampando. Pero yo creo que últimamente me gustaba la idea de desafiarte a través de ponerte un reto y decir voy a subir esta montaña. Eh, Te lleva eso a vencer tus miedos, a querer llegar a la cumbre. Creo que si lo combinas con un poquito de peligro que tiene el alpinismo, a lo mejor un poco para el tipo de alpinismo que yo hago, muy controlado, pero real, ¿no? Pues creo que tiene un gancho sumamente atractivo. Eh, Eso lo vuelve algo que quizás como que te seduce, te llama, ¿no? Sí, como que hace que el logro sea todavía más, sea un logro que como hay cosas que ya no, donde el riesgo ya es tan alto, cuando lo logras, tiene un cierto nivel de satisfacción que es superior que algo que no tiene tanto riesgo, ¿no? Esa adrenalina le da un saborcito superior. Y a veces hay historias en las que, bueno, a mí me encantan las historias también en las que se pone la gente un objetivo, alcanza el objetivo y es una historia muy feliz, pero hay historias en las que te pones un objetivo y al final hay muchas circunstancias que hacen que te des cuenta que no todo está bajo nuestro control y por más que te entrenes y que planees, no logras alcanzar el objetivo, ¿no? Y aquí voy para la historia sobre cuando fuiste a la Concagua, ¿no? Fuiste a la Concagua, prepararon todo para subir a la cima, pero el clima no los dejó llegar hasta arriba, ¿es correcto? Sí, sí, totalmente. ¿Cómo se sintió eso? ¿Frustrante? Muy frustrante. Digo, te doy un poquito de Contexto. contexto. Fui a la Concagua justo después de que nos graduamos del TEC de Ingeniería Industrial. Fue mi regalo de graduación subir la montaña. Bueno, ir a intentar subir el Aconcagua con mi papá. Increíble. El Aconcagua es la montaña más alta fuera de los Himalayas. Entonces es la primera expedición de la que yo fui parte. El resto de montañas que había hecho las había subido en 1 o 2 días. El Aconcagua ya es una montaña que te requiere algo así como entre 12 y 14 días para subirla, porque necesitas hacer una caminata muy larga para llegar a la montaña. Después en la montaña como normalmente se sube es, vas acampando en diferentes campamentos, como en 4 campamentos antes de la cima, y primero subes tus cosas al campamento, dejas tu casita de campaña armada, tu comida, tu agua, etcétera, y las cosas pesadas las dejas y bajas a dormir al campamento base, y al día siguiente regresas al campamento 1, ahora sí para dormir, y así le sigues para el campamento 2 y para el campamento 3. Entonces, pues es una expedición de muchos días y era la primera vez que yo experimentaba algo así. Muy, muy padre. Estar desconectado 14 días del mundo está espectacular, con un solo propósito de subir la montaña, ¿no? Como que te da muchísima claridad mental y muchísimo enfoque estar solamente pensando en eso 14 días. También muy cansado, y eso es algo, yo creo que eso es lo más difícil. Bueno, eso fue lo más difícil para mí. No, en ningún momento estuve muy agotado físicamente. Simplemente estás siempre poquito cansado y siempre poquito incómodo, ¿no? Siempre tienes durante 14 días poquito frío, siempre tienes poquito sueño, siempre estás acostado y nunca estás totalmente cómodo, ¿no? Entonces como que todo ese tipo de cosas te desgastan muchísimo. El no poder tener que ir al baño en, pues,
en el campo y hay historia chistosa, en el Aconcagua no puedes dejar desechos humanos, ¿no? Porque pues es muy alta la montaña y los desechos humanos no se descomponen, hay muy poquito oxígeno y cero animales, entonces pues prácticamente no se descomponen los desechos humanos, entonces Se quedan congelados ahí, pues fosilizados. se quedarían congelados si los dejas ahí, entonces lo que tienes que hacer es pues llevártelos. En una bolsita, como le haces con tu perro, pues la recoges, le haces un nudito y te la llevas en la mochila. Entonces, todo ese tipo de cosas, la comida pues es malona, todo ese tipo de cosas te desgastan muchísimo y yo creo que es lo que hace una montaña como la Concagua difícil. Técnicamente no es complicada, no necesitas hacer mucho, no necesitas ser muy técnico para poderla subir, necesitas saber usar crampones y piolet. Crampones son estos spikes que te pones en los pies y piolet es el pico con el que te ayudas para caminar y con el que te frenarías si te llegas a resbalar en un glaciar. Pero además de eso, que no es muy complicado de aprender, no necesitas saber nada más. Y bueno, ya después de todo ese contexto, regresando a tu pregunta original, sí nos agarró una tormenta cuando estábamos en el campamento 3, como aproximadamente a 5000 metros. Una tormenta que duró 3 días, no podíamos salir de la casita de campaña durante 3 días, nevando fuertísimo. Cayeron yo creo que, no sé, 1,5 metros de nieve. Teníamos que salir a quitar la nieve de arriba de la casita para no quedarnos enterrados en la nieve. Con un viento fuertísimo. Me acuerdo perfecto que en la noche escuchabas la casita de campaña moviéndose. Abrías los ojos y veías el techo de la casita, que normalmente es como, pues como una media esfera. Lo veías plano por el viento, tenías el techo de la casita a 5 centímetros de la cara y decías, pues en cualquier momento este papalote va a despegar y voy a salir volando hacia el abismo, ¿no? Entonces, una experiencia súper padre viéndolo para atrás en ese momento. Pues entre el nervio de estar atorado y tener los días contados para subir la montaña y pues sí tener un poquito de riesgo de estar en una tormenta en una de las montañas más altas del mundo, pues sí es difícil. Entonces, pues bueno, para no hacerte el cuento más largo, perdimos 3 días sentados en nuestra casita de campaña esperando que se pasara la tormenta. Para cuando se quitó la tormenta, subimos de los 5000 metros donde estábamos a los 6000 metros como un último attempt intento de hacer cumbre. Al día siguiente íbamos a atacar a la cumbre, bueno, más bien en la madrugada íbamos a descansar unas horas y íbamos a atacar la cumbre. ¿Cuánto tiene más o menos de altura la Concagua? Son casi 7000 metros, okay. 6900 y fracción. Okay. ¿Y qué pasó en ese último intento En ese último intento íbamos con un grupo de otras 4 personas y 2 guías. Y una de las otras personas se empezó a sentir muy mal, empezó básicamente a alucinar, a decir cosas que no hacían sentido, incluso se puso un poco agresivo y brusco con los guías. Entonces, pues los guías que al final los contratas para que tomen las decisiones difíciles cuando tú estás, pues para empezar no estás preparado y estás a lo mejor ciego a los riesgos porque tienes muy claro que quieres llegar a la cumbre, ¿no? Pues al final los guías decidieron que todos nos teníamos que regresar porque pues necesitaban los dos guías, regresarse con esta persona que estaba pues alucinando porque pues era peligroso que se regresara solamente con uno de ellos. Y el resto del grupo también ya estaba
pues bastante débil. Yo creo que quizás mi papá y yo si hubiéramos podido hacer un intento y quizás lográramos llegar a la cumbre, no, nunca lo voy a saber, pero pues así sucedió y yo creo que definitivamente me enseñó una lección muy, muy importante de, pues a veces las cosas no salen como esperabas y lo tienes que aprender a aceptar, perdón. Quizás en algún momento la montaña ahí sigue y va a seguir, quizás en algún momento regrese a sacarme esa espinita. Sí quiero hacerlo, es algo que tengo en mi bucket list, pero definitivamente muy seguido pienso qué hubiera pasado si hubiéramos seguido, ¿no? Más vale tomar las decisiones que se tienen que tomar para asegurar pues la salud de todo el mundo, ¿no? La seguridad es lo más importante porque, como dices tú, llega un punto en el que estás tan enfocado en el objetivo en el que ya no te das cuenta de los riesgos que hay alrededor, y eso es algo que pues nos tenemos que... Tú te puedes llevar, y yo me llevo también de esta historia como aprendizaje para la vida de todos los días. A veces estamos tan aferrados al objetivo que olvidamos que el seguir aferrados a ese objetivo puede generar más problemas de los beneficios que te da el alcanzar el objetivo, ¿no? Ese me imagino que es un aprendizaje muy grande que te llevas contigo para tu vida y para el emprendimiento, porque también pues, eres emprendedor. Hay algunas otras cosas que estos deportes de resistencia, el alpinismo, todas estas experiencias que has tenido extremas, eh, las puedas aplicar en el emprendimiento. Definitivamente yo creo que me han enseñado muchísimo, que me ha ayudado a ser mejor emprendedor e incluso yo lo llevaría un paso más allá. Yo creo que me han ayudado en mi vida en general y yo creo que todo el mundo debería de hacer, por lo menos en algún punto de su vida, algo similar, ¿no? Algún deporte de resistencia, algún reto eh, como escalar una montaña o este, algo similar. Hay un inversionista slash filósofo emprendedor, se llama Naval Ravikant, que dice que las enfermedades, tiene una frase que seguramente no le estoy diciendo correcto, pero las enfermedades de la actualidad tienen más que ver con abundancia que con escasez. Si lo piensas en el pasado, pues la gente se moría de hambre, la gente les daban enfermedades que no sabíamos cómo curar y esas eran las enfermedades del pasado, ¿no? Hoy en día, cada vez más las enfermedades con las que nos enfrentamos son enfermedades de abundancia, la depresión, las adicciones, la ansiedad, la obesidad, etcétera, pues son enfermedades que tienen muchísimo que ver con tener todo demasiado fácil, con no estar acostumbrados a sufrir, no estar acostumbrados a decirnos que no, o sea, a negarle cosas a nuestro cuerpo, ¿no? Porque todo lo que nuestro cuerpo quiera lo puede tener y lo puede obtener con 2 clics en el celular, ¿no? Entonces, yo creo que estos deportes te enseñan muchísimo a controlar tu mente y a que tu mente controle tu cuerpo, ¿no? Y no al revés. Entonces yo creo que me ha ayudado como persona. En general y también como emprendedor. Ser emprendedor, sobre todo tratando de hacerlo con... Nosotros le decimos, las personas que estamos en el mundo de las startups le decimos con venture-backed. O sea, cuando invitas a inversionistas a tu negocio prometiéndoles crecer 100x, pues te pones una presión muy, muy grande y es una meta
muy similar a correr una carrera de 100 kilómetros o escalar una de las montañas más altas del mundo. Una meta que cuando lo piensas, primero te asusta muchísimo. No sabes bien cómo lo vas a lograr. Sabes que es posible porque otras personas lo han hecho, pero no, quizás no te imaginas y no tienes claro todos los pasos, cuál es el recorrido que tienes que hacer para llegar a la meta. Y pues son cosas que el correr estas carreras te da, te pone como un ejemplo de que pues si te lo planteas, si trabajas duro, si haces lo que se tiene que hacer, investigas qué es lo que se tiene que hacer y después lo llevas a cabo, pues son muy posibles, ¿no? Sí, todo se puede, pues casi todo se puede lograr, ¿no? A mí me encanta la idea, te digo, de decir, todo se puede lograr, pero luego hay golpes de realidad en los que tienes que reevaluar el objetivo y tienes que, aunque duela, a veces tienes que reajustar, reevaluar, redirigir el barco y decir, ¿sabes qué? Vamos a seguirle dándole por aquí o vamos a cambiar un poquito el camino, el objetivo, lo que sea. Pero el reto de arrancar una empresa, una startup, es enorme. Es una carrera muy, muy grande porque no son 16 horas, son varios años. Y para eso necesitas pues, un buen equipo, necesitas ser muy fuerte mentalmente también. Como dices tú, todos estos aprendizajes que te llevas de las carreras de resistencia y de todos estos deportes son cosas que mucha gente no ha tenido la experiencia de vivir y que les podría ayudar a complementarlos pues, para tener más éxito en el emprendimiento, ¿no? Aquí yo me acuerdo desde que íbamos en el TEC que a ti te gustaba mucho lo de la aventura, hasta corriste el maratón en Copenhague, me acuerdo muy bien, corrimos un medio maratón aquí juntos en el de Zapopan, pero después algo que también me llamó mucho la atención es que muchos de nosotros estábamos enfocados en, ok, yo quiero un buen trabajo ahora que ya salgo del TEC. Y tú me dijiste en uno de aquellos días, me dijiste, mira, a mí, para mí lo más importante ahorita es aprender, ¿no? Y tuviste esta oportunidad de unirte al proyecto de Digit, fundarlo en conjunto y aquí, ¿hace cuánto nos graduamos? Nos graduamos en el 2017, 7 años después. Y aquí estamos en Digit, y Digit va para arriba muy bien. Se me hace una historia muy, muy padre. Y quiero nada más pedirte que por favor me recuerdes cómo fue que nació la idea de Digit. Cómo se dieron las cosas para que arrancaran esta empresa. Pues la historia es que mientras estábamos en el último semestre de la universidad, yo traía la espinita de que quería emprender y quería aprender lo más posible sobre startups, ¿no? Porque había leído muchos libros y me había dado cuenta que la mejor forma para impactar al mundo era a través de la tecnología, a través de crear productos que impacten a millones o miles de millones de personas. Y la mejor forma de hacerlo era a través de una startup, ¿no? Tenía claro que no lo quería hacer por la vía política, pero sí quería hacer algo que importara, algo que fuera relevante y que me llenara a mí personalmente. Entonces, pues me puse a buscar trabajos en startups. Terminé trabajando en una startup para David, el que hoy es mi socio, como intern durante las tardes. En las mañanas estudiaba, en las tardes trabajaba. Ese proyecto, para no hacerte el cuento largo, no tuvo éxito. Pero duramos trabajando en eso durante quizás 6 meses y tuvimos que buscar pues otro proyecto en el cual trabajar, ¿no? Porque esa idea fracasó. Y cuando estábamos buscando qué proyecto empezar, David, mi socio, me invitó a, pues ahora sí, a asociarme, a ser oficialmente cofundador
de Digit, y lo que empezamos a hacer fue refinanciar deuda de tarjeta de crédito de personas que le están pagando intereses altísimos a los bancos. Esto se nos ocurrió porque David justamente durante este tiempo del emprendimiento previo, había dejado de recibir un salario y había utilizado su tarjeta de crédito para financiar sus gastos personales. Y pues se dio cuenta que el banco le estaba cobrando unos intereses altísimos, a pesar de que nunca había dejado de pagar la tarjeta, ¿no? Siempre pagó por lo menos el mínimo, pero pues el banco no le ofreció una mejor alternativa. Nosotros nos dimos cuenta que había muchas personas en una situación similar, muchas personas que tenían un historial de crédito impecable, que nunca se habían atrasado con sus pagos en ningún crédito, pero que no tenían el dinero completo para liquidar su tarjeta de crédito al final de mes, que es como lo deberíamos de todos hacer, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué tal si les damos a estas personas un crédito más barato que el que les está dando el banco? A un plazo fijo, entonces saben cuándo van a terminar de pagar exactamente, cosa que con las tarjetas de crédito pues no tienes ni idea, porque es dificilísimo calcular cuándo vas a terminar de pagar. Y con un pago mensual fijo todos los meses, ¿no? Entonces, para ponerte un ejemplo más aterrizado, si tú, Josué, tienes una deuda con cualquier banco en México, BBVA, que es el banco más grande de México, y le estás pagando 70, 80, 90% de interés, pero todos los meses le pagas religiosamente, nosotros te decimos, ¿sabes qué, Josué? Mejor los 100,000 pesos que le debes a Bancomer, yo se los pago a BBVA, más bien, ahora se llama BBVA. Yo se los pago a ellos, tú ya no les debes nada a BBVA, ahora tienes un crédito con nosotros, con Digit, pero en vez de pagarlo a una tasa del 70%, lo pagas a una tasa de entre 23 y 42%, ¿no? Y así es como funciona ahorita nuestro negocio. La verdad es que ha tenido muchísimo éxito. Creo que estamos resolviendo un problema muy real. Yo creo que es el problema, para las personas que están en esta situación, es el problema financiero más grande que tienen. Mucha gente pregunta, mucha gente que tiene deuda de tarjeta de crédito pregunta, oye, ¿en qué debería de estar invirtiendo, no? ¿Cómo le hago para comprar, o piensan, estaría muy padre comprar la acción de una empresa que suba muchísimo de valor, ¿no? Y lo que nosotros siempre les decimos es, oye, es prácticamente imposible que logres comprar la acción o hacer una inversión que te va a dar un 70% de rendimiento anual con certeza, o sea, con 100% de certeza. No existe ese tipo de inversión, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente estás haciendo al eliminar tu deuda de tarjeta de crédito. Estás consiguiendo ese mismo beneficio, estás ganando 70% de rendimiento. Nada más no es tan tangible porque nadie te lo da de regreso, ¿no? Simplemente tú lo dejas de pagar a los bancos. Entonces... Dejas de perderlo en vez de ganarlo. Exacto, totalmente. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo en Digit. A mí me gusta mucho cómo vieron ese problema y cómo adaptaron la solución para ese problema en específico y ha funcionado bastante bien, pero me imagino que han tenido, digo, ahorita sé que les está yendo bien, que van para arriba, pero también han tenido momentos muy complicados, me imagino. ¿Cuál fue uno de esos momentos, de los momentos más complicados que tuvieron aquí en Digit? Si pudieras nombrar uno. Pues hay muchísimos momentos de los que me acuerdo. Sí. Hemos tenido días en los en los que se nos acaba el dinero y al día siguiente tenemos que pagar la nómina Y le pues, piden crédito a Digit. Pues en esa ocasión en específico, uno de nuestros inversionistas nos ayudó a pagar la nómina y a sacarlo adelante. Y
Pero era un problema de flujo de efectivo, imagino. Era un problema de flujo de efectivo, ese en específico. Simplemente íbamos a cobrar los créditos después de lo que teníamos nosotros que dispersar la nómina, ¿no? Sí. Hemos tenido ese tipo de experiencias, pero yo creo que lo más desafiante fue el haber arrancado. Antes de empezar Digit, ni David ni yo habíamos trabajado para alguna financiera. Nunca habíamos hecho el cálculo de una tabla de amortización, que es la tabla de pagos que te dice cuánto tienes que pagar en cada crédito. No teníamos ni idea cómo funcionaban los créditos por dentro. No teníamos experiencia construyendo software tampoco. Algo que no mencioné es que pues nuestro producto es 100% software. Puedes hacer la solicitud en cualquier lugar de México, no tienes que visitar ninguna sucursal ni nada por el estilo y obtener tu crédito en minutos. Y no tenemos experiencia haciendo nada similar a eso. Tampoco teníamos experiencia contratando y manejando equipos. Y yo creo que eso fue lo más desafiante, el no saber ni por dónde empezar, no saber lo que no sabes, la incertidumbre de saber si estás haciendo las cosas bien o mal, de no tener a quién preguntarle. Eso yo diría que es lo más difícil y yo diría que es donde más gente se atora. Afortunadamente nosotros pues nos las averiguamos preguntando, explorando, pensando las cosas como... Me gusta mucho una frase que usa Elon Musk que dice, pensando las cosas como desde sus first principles, desde sus primeros principios, supongo que es la traducción. Pero pues sí, simplemente pensar cómo hacen sentido las cosas y por qué, y tratar de descifrar el rompecabezas. Yo creo que también eso nos ayudó a tener una perspectiva muy diferente al consenso, hacer las cosas diferente a como todo el mundo las ha hecho. Sí, y necesitas, digo, si no tienes, probablemente puedes tener un objetivo, pero no sabes si estás yendo por el buen camino para llegar ahí, y para poder llegar ahí necesitas perseverancia, ¿no? Intento por aquí, intento por acá, intento por allá. Entonces también es una combinación de habilidades que debes de tener para poder seguir avanzando, porque como dices tú, si hay incertidumbre y no eres perseverante, no vas a poder seguir avanzando. Es súper importante la perseverancia y ahí es donde veo la conexión otra vez con lo de los deportes de resistencia. ¿A David también le gustan los deportes de resistencia? Ha empezado a correr, se ha echado ya varios medios maratones. Creo que trae ahí en la mira el maratón. Entonces, pues sí, ahí va en su camino. Súper bien. Tiene todo el perfil también para entrarle a eso. Seguramente le va a ir muy bien. Sí. ¿Tú, cuáles son tus responsabilidades aquí en Digit? ¿De qué es lo que te encargas? Mi puesto oficial es COO, Chief Operating Officer, pero la realidad es que en las startups terminas haciendo de todo. Ahorita somos 25 personas, pero yo me sigo involucrando muchísimo en producto, muchísimo en servicio al cliente, en data science, o sea, en construir los modelos que nos ayudan a determinar a quién sí sería buen candidato para refinanciarle su deuda y a quién no. Yo diría que esas son las principales cosas en las que me involucro, pero la realidad es que pues termina siendo de todo un poco, ¿no? Hay un poco de hablar con inversionistas, hay un poco de, mucho management o manejo del equipo, algo de estrategia, definir hacia dónde vamos, qué es lo que sigue. Mucho de aprender cómo hacer las cosas y recolectar información de todos lados
de, de la empresa para entender qué podemos hacer mejor, qué podemos hacer para crecer más rápido, en dónde quizás nos estamos equivocando. Y pues la verdad es que es para mí muy divertido. Regresando al punto que decías sobre aprender más, que yo efectivamente decía recién graduándome de la universidad que quería un trabajo en el que aprendiera lo más posible. Yo creo que emprender es justamente eso, ¿no? Te ayuda a salirte de tu zona de confort y a tener que averiguártelas sin mucha o muy poca guía, pero pues esos son los momentos en los que realmente creces y realmente aprendes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y ahorita que mencionaste que uno de las también de las cosas que haces es ver en conjunto con David qué es lo que sigue. Ahorita, ¿qué es más o menos lo que sigue para Digit? Yo creo que uno de los retos principales que tenemos en este momento es que nuestro producto principal funciona y funciona muy bien, resuelve yo creo que un problema muy importante y va por muy buen camino y tiene para crecer muchísimo. Es impresionante la cantidad de personas que están, que tienen este problema, ¿no? Seguramente todos conocemos a muchas personas que tienen deuda de tarjeta de crédito. La estadística es que la mitad de las tarjetas de crédito no se pagan, de México no se pagan en su totalidad al final del mes. Entonces, la mitad de las personas que tienen tarjeta de crédito son potenciales clientes de Digit. Entonces hay para crecer muchísimo con este producto, pero pues siendo una startup le estamos tirando a las estrellas y el reto ahora es cómo pasamos de ser una empresa de un solo producto a ser una empresa con múltiples productos, ¿no? Vemos a este primer producto como un excelente punto de entrada a la vida financiera de las personas, un excelente, gancho, pero creemos que necesitamos desarrollar otros productos para mantenerlos dentro de nuestro ecosistema y seguirles agregando valor, ¿no? Entonces yo creo que ahorita ese es nuestro principal reto. Creemos que estamos bien posicionados para poder lograrlo. La gente en realidad no lo pide que saquemos otros productos porque creo que han tenido una muy buena experiencia con nosotros. Tenemos un NPS, un Net Promoter Score, que mide qué tan contentos están tus clientes con tu producto, de 92 puntos, que es extremadamente bien para una empresa de financiamiento, una empresa financiera. El mínimo del NPS es menos 100 puntos y el máximo es 100 puntos, ¿no? Entonces, pues 92 está muy cerca a los 100 puntos. Creo que prácticamente todos los bancos en México están abajo de 40 puntos de NPS. Entonces, así es como nos comparamos y creemos que podemos aprovechar esa buena percepción de los clientes porque les ayudamos a resolver un problema muy grave en su vida para ofrecerle otros productos y pues seguir creciendo el negocio. Oye, ¿cuál es una de las cosas que más te gustan de tu trabajo, que más te hacen feliz de tu trabajo? Me encanta descubrir nuevas cosas y crear cosas que antes no existían. O sea, yo creo que lo que más me gusta es jugar con nuevas tecnologías, con nuevas formas de hacer las cosas, imaginarme qué más podríamos hacer, qué podríamos hacer diferente, qué proceso podemos cambiar, qué nueva tecnología ahorita con toda esta revolución de la inteligencia artificial. Me ha encantado explorar cómo podemos utilizar LLMs como ChatGPT y otros para resolver problemas que tenemos en Digit.
cómo podemos automatizar procesos, mejorar en nuestros procesos a través de nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer las cosas. Yo creo que eso es lo que más me gusta por la satisfacción que viene después de hacer algo que no existía antes y que ahora pues es como tu bebé que tú creaste, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, sí, te entiendo. Y además porque yo, o sea, desde que te conozco, me acuerdo que eres una persona muy curiosa. eh, Te gusta como entender las cosas a fondo, y también eres una de las personas que ha influido más en mí para leer mucho. Me he dado cuenta bueno, me di cuenta desde temprano que te encanta leer. Eh, Nunca te he preguntado de dónde viene esas ganas de leer tanto, pero sé que te gusta leer mucho, me has recomendado varios libros y esa es una de las preguntas que te quería hacer ahora. Si hay algún libro que te haya marcado especialmente o algunos libros que te hayan marcado especialmente y por qué. Pues yo creo que hay muchos, algunos ahorita que se me ocurren, dado los temas que hemos platicado. El primero es Born to Run, Nacidos para Correr es el título en español, que habla de cómo, bueno, es como una historia, es una historia que te va narrando paralelamente por qué los humanos estamos hechos para correr, y por qué evolucionamos corriendo y cuáles cuáles son todas las razones de por qué los humanos somos pues el mejor animal del planeta en desplazarnos largas distancias. Y también te va platicando de forma un poquito más novelesca sobre los tarahumaras y una carrera que organizan en la Sierra Tarahumara, unos ultramaratonistas en donde invitan al mejor corredor del mundo para que corra contra los tarahumaras, ¿no? Entonces, leí ese libro justamente cuando estaba entrenando para mi primer maratón y para mí un maratón en ese momento era pues la cosa más difícil que podías hacer en tu como deportista, ¿no? Y cuando leí sobre las carreras que otras personas hacían de cientos de kilómetros, pues yo creo que me explotó la cabeza y pues me inspiró a explorar ese mundo, ¿no? Entonces yo creo que ese definitivamente me influyó muchísimo en mi vida. A veces bromeo que quizás me zafó un, un Tornillo. tornillo de la cabeza, probablemente sí. Hablando de como alpinismo y filosofía de vida, hay un libro buenísimo que se llama Paths of Glory. En español creo que el título es La senda de la gloria, de Jeffrey Archer, que narra la vida de George Mallory, que es la primera persona que intenta escalar el Everest, el primer expedicionista inglés que intenta escalar el Everest. Muere en el intento y la leyenda es si logró llegar a la cumbre o no, ¿no? Ese es como el misterio. Pero narra toda su vida, es un gran personaje, y el libro está escrito de forma novelesca, muy entretenida. Yo creo que me lo eché a lo mejor el libro en 2 días. Ese es otro que me impactó muchísimo. Y uno que leí más recientemente, muy distinto, es el de Fooled by Randomness, que no sé cómo se llama en español, de un autor Nassim Taleb, que básicamente habla sobre el rol que juega
el azar en nuestras vidas y cómo muchas veces nos confundimos y pensamos que las cosas suceden por una razón distinta a la que realmente suceden, ¿no? Es un libro que tengo en mi escritorio, es el libro yo creo que más he subrayado en mi vida y a cada rato lo abro para revisar pues las cosas que subrayé y como que pienso mucho a través de los modelos mentales que explican ese libro. Entonces ese es otro que más recientemente yo creo que me cambió la forma de pensar muchísimo. Sí recuerdo que en alguna ocasión me comentaste que estabas leyendo un libro de modelos mentales y te pregunté que, a ver, platícame más sobre los modelos mentales. Y me dijiste que había varios libros, ¿no? Como versión uno o como volumen uno, volumen 2, volumen 3. Y siempre que pienso en el tema de modelos mentales me acuerdo de ti, justamente porque habías leído eso. Y ese libro que dices es como modelos mentales, pero de un autor en específico. Yo diría que sí, sí expone muchos modelos mentales. Nassim Taleb es un ex trader de Wall Street que se volvió también como medio filósofo. Es controversial en Twitter. Eh, mienta madres mucho y se pelea con la gente. Entonces es entretenido seguirlo. Pero pues es como un estadístico matemático muy, muy sofisticado que expone ideas muy complejas de una forma que cualquiera las podemos entender y de una forma como muy elegante y quizás como muy, muy cierta y muy aterrizada, Muy ¿no? sintetizada. Muy sintetizada, extremadamente bien. Que se te queda grabado y dices, ah, aquí estoy viendo algo que mencionó él en el libro, ¿no? Totalmente. Entonces pues, te permite hacer la conexión con la vida real, vamos a decirlo. Tal cual. Sí. Y ahorita que estamos hablando de sabiduría con esto de los libros, también te quería preguntar, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que has recibido? Muy profunda la pregunta, pero Es muy buena pregunta. Hay una frase que me encanta, que es que no todo es tan bueno como parece, ni tan malo como parece, ¿no? Entonces yo creo que eso me ha ayudado muchas veces en el emprendimiento a poner todo en perspectiva y decir, a ver, pues, ¿qué es lo peor que podría pasar, no? Va, pues Digit deja de existir, pero pues aquí mañana el sol va a salir, me voy a despertar y pues la a lo vida mejor sigue. perdemos algo de dinero y obviamente estamos haciendo todo lo posible para que eso no suceda, pero lo que puede parecer el fin del mundo, quizás termina no siéndolo, ¿no? Y del mismo modo, también cuando te sientes invencible, en la cima del mundo, que nadie te puede derrotar, que ya averiguaste los secretos del universo, pues tampoco te la tienes que creer y lo tienes que tomar con un poquito de humildad y estar preparado para el siguiente guamazo que seguramente te lanzará la vida, ¿no? Entonces, ese es uno que se me ocurre. No sé si sea tanto un consejo, sino más bien una frase, Un aprendizaje, sí. un aprendizaje. Como consejo o frase que alguien más me dijo, tengo grabadísimo una frase que me dijo mi abuelo, que yo creo que es la persona que más admiro, que fue, bueno, mi abuelo también se llamaba como yo, Manuel Álvarez, y me dijo, los Manuel Álvarez somos very chingón on the moon. Y es una frase que tiene muchísimo significado para mí porque hay una historia. Una vez mi abuelo estaba en una conferencia y le tocó conocer a Buzz Aldrin, que es el segundo hombre en pisar la luna, ¿no? O sea, el primero fue Neil Armstrong y el que iba con él en la cápsula esta que aterrizó en la luna fue Buzz Aldrin.
Entonces, pues Buzz Aldrin sabía hablar español y mi abuelo en la conferencia estaba Buzz Aldrin dando la plática. Le gritó mi abuelo, Buzz Aldrin, you are very chingón on the moon. Entonces, pues no sé, es como una frase célebre que nos decimos en mi familia, pero para mí tuvo muchísimo significado que mi abuelo me lo dijera de esa manera, ¿no? Los Manuel Álvarez somos very chingón on the moon. Me lo dijo justamente cuando yo estaba por irme de intercambio como un recordatorio de, pues, sé buena persona, sé chingón, echado para adelante y pórtate bien, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es algo que seguido me recuerdo. Incluso atrás de mis números en las carreras siempre escribo esa frase ¿A poco? No sabía. como pues algo para motivarme, saber que está ahí y acordarme de esa frase, ¿no? Como para hacer que mi abuelo se sienta orgulloso. Sí, fíjate que eso yo también lo aprendí haciendo triatlón, que así como hay una estrategia de nutrición, una estrategia de hidratación, hay una estrategia mental. Y ese tipo de frases que llevas contigo son parte de la estrategia mental. Y es lo que yo considero una de las cosas más importantes en una carrera de resistencia de larga duración. Y otra pregunta profunda que te quería hacer. ¿Crees que la vida tiene un propósito? Híjoles, qué difícil pregunta. Hay gente que no, hay gente que piensa que no, hay gente que piensa que sí. Yo personalmente, yo creo que sí. Debe de tener sentido, debe de haber un propósito. Eh, si me preguntas a mí, yo creo que el propósito de todos los seres humanos es ser felices a través de hacer cosas buenas. Eh, pero definitivamente hay muchas personas mucho más inteligentes que yo que han pensado en esta pregunta durante mucho más tiempo que podrían dar otras respuestas. Entonces no estoy seguro que mi respuesta sea la correcta. Bueno, por lo menos tu respuesta es que yo pienso que si todo el mundo pensara que ese es el propósito, el mundo sería un mejor lugar de lo que es ahora. Seguramente sí, seguramente sí. Y también yo tiendo a pensar, digo, relacionado un poco a esto, que, que la vida y el mundo es un regalo magnífico, ¿no? Que a pesar de que hay muchísimo sufrimiento en el mundo y hay muchísimas cosas malas que suceden todos los días, yo creo que al final del día las cosas buenas hacen que todo lo malo valga la pena. Y que, bueno, quizás valga la pena suena mal, pero que, Al final hay más bien que mal. al final yo creo que hay más bien que mal y las cosas buenas en una balanza son mucho más fuertes que las malas y vale la pena todo el sufrimiento y todas las dificultades por las cuales pasamos por los regalos que nos da la vida en felicidad, en amor, eh, en gozo. Sí, sí. Yo creo que si las cosas negativas sobrepasaran a las cosas positivas, yo creo que ya nos hubiéramos extinguido. Pero es justo esas cosas positivas que nos permiten seguir evolucionando y seguir yendo para adelante. Y una última pregunta que te quería hacer. Si pudieras enviarle un mensaje al Manu de hace 7 años ya, recién graduado de ingeniería, que apenas estaba viendo ahí qué iba a hacer, medio arrancando Digit, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le mandarías? Yo creo que le diría que trabaje duro,
que no se tomen las cosas tan en serio, que no importa lo que digan los demás, ni lo que piensen, ni lo que sea normal que la otra gente haga, que yo creo que me diría a mí mismo que explore lo que yo quiera hacer y que siga mi curiosidad. Y también quizás me diría que no, que pase más tiempo con mi familia, que al final del día las relaciones personales, sobre todo con las personas más cercanas en tu vida, es lo más importante. Ok, súper, súper profundo. Me gustó mucho. Me gustó mucho eso porque me identifico cuando dices eso, me identifico con lo que estás diciendo y creo que me hubiera sido de mucho valor a mí haber escuchado eso cuando me hubiera graduado. Sobre todo no tomarme las cosas tan en serio, porque a veces medio me exijo de más, y al final pues, todo va a salir bien, ¿no? Hay que disfrutar el proceso. Sí, totalmente. Pues muchísimas gracias, Manu. Súper interesante esta plática y nos vemos para el episodio 2. No, hombre, gracias a ti, Josué, muy honrado y contento de compartir contigo y de haber sido invitado a tu gran podcast que estoy seguro va a tener muchísimo éxito. Un gustazo, para mí un honor tenerte aquí. Muchas gracias.